Sin más preámbulo, Anita, por favor, te pido que hagas tu presentación. Vamos a escucharte atentamente. Muchas gracias como siempre por tu apoyo. Muchísimas gracias, Eddie, muy amable. Ok, entonces muy buenas noches con todos y todas. Es para mí realmente un placer volver a compartir con ustedes. Hoy les voy a presentar, como dijo Eddie, los resultados del trabajo sobre la caracterización de las mujeres que gerencian proyectos bajo la metodología PM4R. Para los que no me conocen, yo soy Ana Moreno, soy médico de profesión, luego realicé una maestría en salud pública y un doctorado en gestión de proyectos con mención en energía y soy certificada PM4 en el PM4R en el Master Professional y trabajo hace 20 años con la cooperación técnica alemana, la GIZ, gerenciando proyectos de cooperación internacional. Actualmente soy la encargada del portafolio de los proyectos de energía y economía circular en la GIZ en el Perú. Sin embargo, permítanme por favor. Sin embargo, como ustedes pueden ver, pues el estudio que les presento hoy es el resultado del trabajo colaborativo con mis compañeros Diego Lamerced, Ricardo Landart, Marco Cuba, Gladys Roldán, y responde a una de las actividades propuestas para este año del movimiento Integrando nuestras diferencias. Nuestra expectativa hoy no solo es presentarles los resultados del estudio, sino tener con ustedes un diálogo, y por eso desde ya saludo la participación que ustedes puedan tener esta noche, sus aportes. Tal vez en un primer momento contarles cómo fue este proceso de trabajo colaborativo, porque pues no fue algo que yo hice solita, sino como le dije, con un grupo. Y lo primero que hicimos dentro del grupo fue definir la idea del estudio que queríamos hacer. Queríamos conocer la percepción de las mujeres PM4R respecto a la equidad de género en la dirección de proyectos. Una vez que teníamos claro qué era lo que queríamos hacer, en un segundo momento lo que hicimos fue realizar para cada uno de nuestros países, de los que estábamos representados ahí. ¿Quién de ustedes no sabe que Ricardo es argentino o que Diego es mexicano, que Gladys es paraguaya? También nos acompañó en un primer momento Tatiana del Ecuador y desde luego yo representando a Colombia y Marco a Perú. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un estudio explorativo para conocer la información laboral de las mujeres en cada uno de nuestros países. Resultado de esa exploración fue que todos obtuvimos un mayor conocimiento de las mujeres en el mundo laboral y una mejor comprensión de las percepciones sobre género. Quiero también aquí acotar que ninguno de nosotros es experto en el tema género, pero a raíz de este trabajo creo que hemos ganado conocimiento y hoy podemos incluir dentro de la gestión que hacemos en nuestros proyectos este tema y este abordaje tan importante. En el tercer momento lo que hicimos fue entonces, con este conocimiento que habíamos adquirido, hacer un diseño detallado del estudio para poder recoger la información primaria mediante encuestas. Luego, obviamente, con la información recolectada, lo que hicimos fue un análisis de esta información, básicamente estadística descriptiva, y elaboramos un documento. Actualmente nos encontramos justamente en la fase de socialización y difusión de aquello que produjimos y obviamente lo hacemos con ustedes, la comunidad PM4R, y lo hacemos a través también de las herramientas que esta comunidad nos ofrece. Ya hemos publicado un artículo en la revista Proyectos y hoy pues estamos presentándoles a ustedes los resultados de este estudio. Quisiera tal vez referirme en un primer momento al marco referencial que utilizamos para poder encuadrar el estudio. A nivel mundial, el 36% de los cargos altos del sector privado y de los funcionarios del sector público son mujeres. Y esto ha crecido en los últimos años más o menos en un 2%. Uno lo podría ver como un progreso. Sin embargo, este progreso no es tan significativo y la brecha
todavía de mujeres que ocupan cargos de alta gerencia, tanto en el sector público como privado, sigue siendo bastante grande. Y no solamente es un dato a nivel mundial, sino que es un dato que se refleja claramente a nivel latinoamericano, es decir, en los países en los que nosotros nos desarrollamos, en los países en los que nosotros trabajamos. Asimismo, en la mayoría de los casos, lo que nos decía el marco referencial que fuimos investigando es que las mujeres con un cargo directivo tienden a concentrarse en funciones de apoyo administrativo, tales como directoras de recursos humanos, responsables de áreas de finanzas, responsables de áreas administrativas. Sin embargo, son aún muy limitados los casos en que las mujeres ejercen cargos de alta gerencia. Además, este marco referencial nos permitió también darnos cuenta que cuando la gente piensa en gerentes y en líderes, automáticamente piensa en hombres. Y por ello, a menudo no se piensa en las mujeres como líderes o se les considera poco aptas para el liderazgo. Sin embargo, aquí en esta aseveración tengo que detenerme y hacer una diferencia entre lo que es el liderazgo formal y el liderazgo informal. Como sabemos, el liderazgo formal está ligado a la autoridad formal, a la autoridad que le da el cargo a las mujeres, mientras que el liderazgo informal es el que se puede ganar en diferentes formas dentro del grupo. Por ejemplo, puede existir una mujer con mayor reconocimiento técnico, que es, creo, lo que está pasando hoy en el mundo laboral de las mujeres, y no es reconocida como una líder, sino es reconocida como una buena técnica. Finalmente, la mujer se viene incorporando al mundo laboral a un ritmo más lento de lo esperado. Se vienen formando para acceder a puestos directivos, pero aún existen algunas brechas referente a los varones. Esto se debe a que las empresas no implementan políticas de género para la incorporación de la mujer debido a las culturas masculinizadas, lo cual significa que todavía tenemos el machismo por cultura, que nos hace falta trabajar en los conocimientos de género, en la transformación de los valores y como consecuencia en la transformación de la cultura. Con este marco referencial, con el estudio exploratorio de estadísticas para conocer la situación laboral de las mujeres en cada uno de los países de las personas que representábamos el grupo, iniciamos entonces nuestro estudio. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos un diseño metodológico de ese estudio, nos propusimos un objetivo y el objetivo del estudio fue identificar las características de las mujeres que desempeñan roles de gerencia o similares, su trayectoria profesional y su desempeño en la gestión de los proyectos y que estén ligadas al PM4R. La población del estudio fueron mujeres de diferentes países de América Latina que llevaron los cursos PM4R. Es un estudio cualitativo y cuantitativo. El nivel del estudio es descriptivo. El método de colección de la información fue una encuesta que se realizó en línea a 140 mujeres de diferentes países de América Latina y que a pesar de los grandes esfuerzos que hizo el grupo con el apoyo de Gestum, no obtuvimos tal vez la cantidad de respuestas que queríamos. Sin embargo, con las 37 mujeres que se tomaron el tiempo y contestaron esta encuesta, podemos hacer una caracterización y tener algunos resultados que nos dan una idea de cómo estamos las mujeres que gerenciamos proyectos bajo la metodología PM4R. Finalmente, el instrumento que utilizamos fue un cuestionario estructurado que tenía 32 preguntas. Ahora miremos los principales resultados que este estudio nos deja. En torno a las características generales, quisiera en un primer momento resaltar dónde ejercen su labor profesional estas mujeres. Y las mujeres contestaron que la mayoría de ellas pertenecen al sector público. El 32.43% de las mujeres que contestaron la encuesta laboran en el sector público, seguidas
de las que se dedican a la consultoría, es decir, son consultoras privadas, y a las que trabajan en el sector privado, especialmente en sectores como informática, como construcción y cooperación internacional. Yo creo que son datos apenas esperables, puesto que en esta comunidad hay muchas ingenieras, habemos algunas que trabajamos en la cooperación internacional. Entonces, y obviamente el sector público, al ser una metodología promovida por el BID, que tiene muchos proyectos de desarrollo social con el sector público, pues tenemos una posición que refleja de dónde, cuál es la situación profesional de las mujeres en el PM4R. ¿Es esto representativo para ustedes? Para mí la respuesta es que sí. Tengo la hipótesis de que puede ser representativo, puesto que la situación de las mujeres profesionales se ha ido mejorando allí y se ha ido haciendo más representativa allí donde hay mayor presión por mejorar su situación laboral. Y es en el sector público en donde se han hecho las normas, en donde se han dado regulaciones y se ha hecho mayor presión de las mujeres para lograr mayor equidad, a diferencia de otros sectores como el privado, donde la presión no es la misma. Y es justamente el reflejo que vemos hoy en los datos que nos presenta esta encuesta. Si vemos el nivel educativo de las mujeres en nuestra comunidad, nos podemos dar cuenta que tienen un alto nivel educativo y de formación profesional. Cerca del 37.8% de las mujeres que contestaron la encuesta tienen un nivel de maestría y un 13.5% incluso tienen un doctorado. Esto representa una base y un valor importante para que las mujeres alcancen mayores niveles dentro de su escalafón laboral, a pesar de los paradigmas que hoy todavía nos dominan. Entonces tenemos una comunidad realmente con un alto nivel educativo, el cual tenemos que capitalizar, el cual tenemos que utilizar para apoyar a las mujeres que nos siguen atrás, para que realmente se pueda mejorar los niveles dentro del escalafón laboral de estas mujeres que inician su carrera en el tema de gestión de proyectos. Veamos, además, qué otros resultados interesantes nos genera esta encuesta. En torno al cargo que desempeñan, como ustedes pueden ver en la diapositiva, más o menos el 40% de las mujeres contestaron que están en cargos de dirección o asesoría de proyectos. El 40% sumando los dos datos que ustedes tienen en la parte superior de la diapositiva. Este dato es importante, creo yo, puesto que nos permite justificar plenamente el PM4R. Si esta es una herramienta fundamental para la gestión de los proyectos, significa que con ella estamos creando capacidades necesarias para que las mujeres mejoren sus tareas. Sin embargo, se ve aún la inequidad y las brechas que existen en casi todos los resultados que hemos obtenido, puesto que solamente un 2.7% de las mujeres ocupan un cargo gerencial. Como les dije anteriormente, las mujeres están en cargos directivos relacionados más con la parte administrativa, con los recursos humanos, con las finanzas, pero no necesariamente en cargos gerenciales como no lo expresan ellas mismas en este resultado que ustedes están viendo acá. Si vemos el nivel de ingresos, que también fue una de las preguntas que hicimos, podemos ver que es variado, hay topes y topes. No se ve en estos resultados duros, pero sí en el diálogo interno que tuvimos en el grupo y la riqueza que nos daba ser representantes de diferentes países, nos permitió establecer, aunado a las respuestas que recibimos en la encuesta, que además el ingreso promedio anual de las mujeres varía mucho de país a país. En algunos países es más alto, en otros países es un poco menor. Sin embargo, lo que sí pudimos establecer es que el hecho de tener una especialización en gestión de proyectos les permitía a las mujeres tener un ingreso ligeramente mayor al que tiene el promedio de la mujer que trabaja si no tuviera este ingreso.
En torno a la experiencia laboral, podemos también ver que las mujeres de la comunidad cuentan con una gran experiencia. Al igual que tenemos mujeres muy preparadas, tenemos mujeres con muchísima experiencia. Hay mujeres que tienen, el 62.17% de las mujeres que contestaron la encuesta tienen entre 15 a más de 20 años de experiencia. Este capital puede contribuir muchísimo a que las mujeres más jóvenes puedan mejorar, puedan ser aconsejadas y tengan modelos a seguir, de tal manera que cada día disminuyamos las brechas y las diferencias que existen entre hombres y mujeres y tengamos realmente una gerencia y una gestión de proyectos más inclusiva. En torno a la experiencia, vale la pena mencionar, en torno a la experiencia de gerencia, vale la pena mencionar que la experiencia específica en la gestión de proyectos es relativamente nueva para estas encuestadas en comparación a sus largos años de experiencia laboral. Entonces, aquí también, o sea, es algo, muchas mujeres con mucha experiencia laboral, pero con una corta experiencia en gestión de proyectos, lo que también puede ser una explicación para las brechas que aún existen hoy, el corto tiempo que las mujeres empiezan a desempeñarse en esta línea. Esta situación nos permite también inferir que si aumentamos la posibilidad de que algunas mujeres asistan, por ejemplo, a los programas como el PM4R, seguramente se mejorará su situación, permitiéndoles nuevamente subir de nivel en el escalafón laboral. Si vemos acá el nivel de autoridad que le otorga encargos como gerente de proyectos, podemos ver, de acuerdo a los datos, que un poco más, perdón, a ver, me pasé de diapositiva. Aquí las tengo. Sí, aquí podemos ver en cuanto al nivel de autoridad que un poco más de la mitad, si ustedes ven, si suman algunos de los datos, un poco más de la mitad, del 51.35% de las mujeres, percibe que el nivel de autoridad que les otorgan como gerentes de proyecto está entre el nivel medio y bajo, mientras que el 48.65% considera que está entre alto y total. Por lo tanto, podemos nuevamente aquí inferir que si se incrementa la tarea del PM4R con las mujeres a nivel del liderazgo, se podría mejorar no solamente el conocimiento, sino en la forma como se aplica, es decir, pasar del liderazgo autoritario a un liderazgo de servicio. Recuerdan que anteriormente habíamos hablado también de que las mujeres no eran reconocidas como líderes. Esto se vuelve a reflejar aquí cuando tenemos que hablar del nivel de autoridad que se les otorga, y ahí creo que también justamente por la metodología y por la oferta que nos da el PM4R, podríamos entonces tener una injerencia importante a través de los cursos, por ejemplo, el de liderazgo que hacemos para subsanar o para disminuir la brecha en esta situación. En cuanto a la percepción de contratar hombres en cargos de gerencia, entonces, a pesar de que vemos pues algunos avances interesantes, de todas maneras sigue habiendo una percepción muy clara de las encuestadas de que muchas empresas todavía hoy prefieren contratar hombres en vez de mujeres en cargos gerenciales, ¿no? O el 28.5% de las mujeres lo relativizan y dicen, bueno, quizás sí, quizás no, pero realmente, o sea, si uno suma estos dos en donde todavía hay como una tendencia hacia la contratación en puestos, o una preferencia hacia la contratación de hombres en puestos gerenciales, pues vemos que nuevamente aquí claramente una brecha importante entre hombres y mujeres. En cuanto al tiempo que hay entre que un hombre llegue a ocupar un cargo de gerente o equivalente respecto a la mujer, la percepción de las mujeres que contestaron la encuesta es que en cuanto a la
trayectoria personal con relación a la que un hombre llega a ocupar un cargo de gerente o equivalente respecto a una mujer, las encuestadas perciben que a los hombres les toma menos tiempo ocupar estos cargos gerenciales en comparación a las mujeres. En cuanto a la promoción que hacen las empresas o las instituciones para que las mujeres participen en roles de gerencias, creo que aquí hay un avance interesante. El 51.35% de las interesadas consideran que las organizaciones sí promueven la participación de las mujeres en cargos gerenciales, y a pesar de que pues vemos de todas maneras una tendencia al avance, pienso yo también que estas mejoras aún no son suficientes para disminuir las inequidades que aún enfrentan las mujeres para ascender en el escalafón laboral. Yo creo que lo vemos también a lo largo de todos los datos que les estoy presentando, en donde se ven avances todavía como pasitos muy cortitos que se avanzan, pero en donde todavía realmente hay una fuerte persistencia de las brechas que hacen que se ve todavía la inequidad, inclinando la balanza hacia la mujer, que cada vez recibe oportunidades no iguales a las que hoy tienen los hombres en el campo laboral. Otra cosa. Otra cosa interesante creo que es respecto a las habilidades más importantes para el perfil, y creo que aquí de verdad que vamos encontrando cada vez más el nexo con lo que hacemos en el PM4R. Y respecto a estas habilidades gerenciales, señalan las mujeres que la primera habilidad que necesitan es el liderazgo. El 70.3% de las encuestadas refiere el liderazgo como una habilidad necesaria, seguido de la comunicación, el 56.8%, y en tercer lugar la negociación, el 32.4%. Asimismo, respecto a las 3 habilidades más desarrolladas que tienen las mujeres para gestionar los proyectos, de acuerdo a su propia percepción, consideran que una de ellas es la comunicación, el 62.2%, otra es la capacidad que tiene la mujer de generar confianza, el 59.5%, y la motivación, el 29.7%. Aunque el manejo de conflictos, las influencias en las personas, el trabajo en equipo y la negociación con porcentajes menores también son habilidades que las mujeres tienen más desarrolladas que los hombres, de acuerdo a la percepción que ellas manifiestan en esta encuesta. Estas respuestas creo yo que coinciden con la tendencia expresada en los estudios a nivel mundial sobre el incremento de las habilidades blandas en la gestión de los proyectos. Esto no significa solamente que con estas habilidades seremos buenas líderes y buenas gestoras de proyectos, sino creo que lo que hace es reforzar justamente esa visión integral que se está desarrollando en este momento, necesaria para gestionar proyectos, en donde obviamente tenemos que hacer una adición de los excelentes conocimientos técnicos que debemos tener para poder gestionar proyectos, más las excelentes habilidades de relación interpersonal. Y no lo ratifican las mujeres que se dieron el tiempo de contestar esta encuesta con los resultados que nos están mostrando. Les dejo un ratico mientras que yo organizo aquí para que ustedes vean los datos. Finalmente, en relación a los logros del desempeño de gestión de proyectos, creo que es donde más claro se hace la vulnerabilidad que todavía tiene la mujer que gestiona proyectos. Aquí los datos, como ustedes los pueden ver en la diapositiva, muestran que muy pocas mujeres han logrado, por ejemplo, un adecuado desempeño de los proyectos que gestionaron. Es la percepción de las mujeres, no es las mismas mujeres cuando tuvieron que calificar si habían logrado un adecuado desempeño de los proyectos que gestionaron, se calificaron relativamente mal, como ustedes lo pueden ver ahí,
Y si vemos las cifras, pues en esta diapositiva están muy por debajo de los promedios de desempeño y alcance de la gestión de los proyectos a nivel mundial. El reporte mundial del PMI, por ejemplo, dice que más o menos hoy el 70%, o sea, en la gestión de proyectos, el 70% de los proyectos logran un buen desempeño, logran sus metas, sus objetivos. Aquí tenemos una percepción del 30%. Aquí nuevamente creo, y era lo importante y lo interesante también de haber realizado este análisis, tenemos un gran espacio de mejora. Hay que transformar las creencias y los valores, hay que incrementar el conocimiento, hay que desarrollar una visión integral de la gestión de proyectos, mejorando las habilidades blandas y desde luego incluyendo en la oferta del PM4R la visión de género. Pero nos permite, creo que es lo más importante de este análisis, hacer justamente el link con lo que veníamos o con lo que hemos aprendido, aquellos que hemos hecho las diferentes certificaciones, ver el valor agregado que esas certificaciones nos dan en la gestión del proyecto y ver dónde también el PM4R, desde esta percepción y desde este análisis, debe hacer algunos énfasis para convertirse en una herramienta aún más adecuada para promocionar, sobre todo en este caso y desde este análisis, la inclusión y la equidad de género. En resumen, ¿cómo son las mujeres PM4R? En resumen, un poco más del 50% de las mujeres encuestadas perciben que le otorgan un nivel medio o bajo de autoridad frente a sus colaboradores cuando se desempeñan como gestoras de proyectos, que las empresas prefieren contratar a hombres en puestos gerenciales, que a los hombres les toma menos tiempo en llegar a cargos directivos que en comparación de las mujeres, que el liderazgo es una de las habilidades gerenciales más importantes para poder desarrollar su perfil. Pero es la habilidad menos desarrollada, menos reconocida en las mujeres, que en las organizaciones hoy no necesariamente se promueve la participación de las mujeres en roles gerenciales. Se hace mucha promoción de equidad de género y hay una alta percepción de eso y un avance en eso, pero no necesariamente se promueve la participación de la mujer real en roles gerenciales. Ustedes, seguramente algunos de los que han trabajado en proyectos conocen las escalas de participación, entonces estamos en ese momento en el que decimos que damos una participación, pero no estamos dando una participación real o no por lo menos la participación necesaria para que las mujeres realmente puedan ocupar cargos altos en el mundo de la gestión de los proyectos. Y como decíamos en la última diapositiva anterior a esta que les presenté, muy pocas mujeres han logrado un adecuado desempeño en los proyectos gestionados de acuerdo a su propia percepción y a su propia calificación, porque recuerden que lo que yo les estoy presentando acá son los resultados que reflejan lo que las mujeres han contestado. En conclusión, entonces podríamos decir que las mujeres casadas y las mujeres que tienen hijos compaginan su vida familiar con la exigencia de su rutina laboral. Podríamos decir también de que a pesar de que hay un 72.9% de mujeres con un nivel de estudios de posgrado, dijimos que teníamos unas mujeres altamente calificadas y que se vienen formando para acceder a puestos directivos, aún no ocupan un cargo explícito en alguna dirección o gerencia. Es una brecha que tenemos que eliminar. Este dato nos confirma los hallazgos de otros estudios donde se señala que las mujeres con un cargo directivo tienden a concentrarse en funciones de apoyo administrativos, tales como los recursos humanos, las finanzas y la administración. Recuerda que al inicio, en el marco de referencia, en los estudios que leímos para poder sustentar nuestras conclusiones, teníamos esa aceleración y el estudio nos permite confirmarla. Hay mujeres profesionales con más de 15 años de experiencia laboral,
pero la experiencia específica en gestión de proyectos es relativamente nueva. Ahí tal vez valdría la pena a futuro hacer un nuevo análisis para ver con el pasar del tiempo, con las nuevas iniciativas que se hacen dentro de la comunidad, si efectivamente los años de trabajo hacen que las mujeres ocupen mayor cantidad de cargos gerenciales, y este es un factor decisivo para disminuir la brecha. Alrededor del 50% de las mujeres encuestadas consideran que tienen el medio o bajo de autoridad frente a sus colaboradores. Liderazgo, nuevamente, hay que desarrollarlo aún más en las mujeres. Hay que pasar del liderazgo formal al liderazgo de servicio. Además, se perciben estas mujeres que las empresas prefieren contratar hombres en los puestos gerenciales y que les toma menos tiempo en llegar a los cargos directivos que a las mujeres. Asimismo, se considera que en sus organizaciones no promueven la participación de la mujer en roles gerenciales y perciben que el liderazgo es una de las habilidades gerenciales más importantes, pero poco desarrollada en las mujeres. ¿Qué recomendamos después de este análisis que hemos hecho? Bueno, pues consideramos que en el sector público y privado es necesario continuar con la implementación de políticas de género que permitan mejorar las capacidades, las aptitudes de las mujeres para puestos de dirección, así como políticas de conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Creemos también en nuestro caso específico en torno al PM4R que es necesario incrementar en los cursos de gestión de proyectos temas de habilidades blandas, hacer mucho énfasis especialmente en los grupos de mujeres en el desarrollo de inteligencia emocional, en el desarrollo de la relación entre inteligencia emocional y género para poder fortalecer el liderazgo de las mujeres. Necesitamos también evitar estereotipos respecto a la toma de decisiones. Necesitamos que los hombres que tomen decisiones racionales y las mujeres emocionales, o sea, que esos estereotipos se cambien, puesto que esto puede obstaculizar que las mujeres asuman el liderazgo de dirección. Y creo que estos estereotipos son sobre los que tenemos que trabajar y sobre los que necesitamos justamente generar esos énfasis en estos cursos que ofrecemos de gestión de proyectos, especialmente muy dirigido a justamente la percepción que las mujeres expresan hoy en este estudio. Asimismo, nosotros no somos investigadores, ni Ricardo, ni Diego, ni Gladys, pero realmente fue interesante hacer este ejercicio y creemos que estos pequeños estudios investigativos de estadística descriptiva de todas maneras nos permiten tener una línea y saber dónde hay algunas brechas importantes, en nuestro caso específico, pues en torno a las mujeres que ocupan cargos gerenciales, y esto nos permitirá identificar nudos críticos y proponer alternativas de solución. Hoy nos damos cuenta con esta pequeña encuesta que tenemos que enfatizar en el desarrollo de habilidades blandas, que tenemos que conciliar entre la vida personal y la vida laboral, que herramientas como el PM4R han sido realmente útiles para que se disminuyan las brechas y las inequidades que hay en el proceso de ascenso en el escalafón laboral de las mujeres, que creo que son datos importantes para continuar desarrollando esta herramienta, para continuar apoyándonos y desarrollando también acciones en torno, dentro de la comunidad o dentro del movimiento, integrando nuestras diferencias. Finalmente, pues fomentar la participación de las mujeres en puestos de alta dirección y liderazgo, que implicará seguramente el desarrollo de actividades de advocacy, de visibilización para realmente lograr que cada día haya más oportunidades
para las mujeres y que esas oportunidades pues sean con las mismas condiciones y con las mismas características y en el mismo tiempo que se les dan a los hombres. Entonces, es, yo creo, una labor grande, pero que si tenemos la información y que si sabemos dónde están los nudos críticos, seguramente poco a poco podremos ir poniendo un granito de arena para ir contribuyendo a que esto cambie, porque pues no necesariamente es algo que depende solamente de nosotros, sino es un problema estructural que, como decía anteriormente, exige construir nuevos valores para que realmente podamos generar cambios culturales. Perfecto, hasta aquí es nuestro estudio. Yo quisiera, antes de terminar y antes de pasar a sus comentarios, que como he puesto aquí, me parece interesante pues recoger sus comentarios sobre los resultados que hemos obtenido, sobre cómo abordar tal vez o cómo incluir en el PM4 este abordaje de género un poquito más relevante, sobre cómo intervenir, cómo incrementar la participación de la comunidad en el movimiento. Pero antes de pasar a sus comentarios, estoy viendo a Ricardo aquí, vi a Diego también, no sé, Gladys no vi si está, pero si ustedes, colegas, compañeros de grupo y de trabajo, quisieran antes hacer algún complemento a lo que yo he dicho, pues con mucho gusto. Bueno, por mi parte fue una experiencia significativa porque el lenguaje del español, porque cada uno utiliza palabras diferentes, homogeneizar, y que prácticamente en cada país los problemas de cada país hacen que se contextualicen los problemas de la mujer, ¿no? Y principalmente que sigue el rol de fémina, en donde si tiene un cargo directivo prefiere cuidar de la familia y alejarse, ¿no? Porque no existen estas políticas, a lo mejor empresariales o públicas, en donde se pueda conciliar entre la vida familiar y la vida laboral y se pierda ese puesto de género, ¿no? Entonces, considero muy importante que este movimiento de equidad de género se pueda abordar en el PM4R, en el movimiento, y que hay que cambiar de chip, tanto de hombres como de mujeres. Gracias. Ana, gracias por la presentación, ha sido muy profesional de tu labor, ha dejado marcado después de largas reuniones y distintas opiniones y, como decía recién el colega, de aprender el castellano en cada uno para evitar las formalidades que representan en nuestros países, a pesar de estar alejado, en mi caso, de los grandes centros urbanos, pero gracias a Dios tengo contacto con profesionales que están ejerciendo el mundo del proyecto. Ha sido un resumen, un puntapié inicial para el gran trabajo que tenemos que hacer. Cambiar el chip es parte. Hacernos cargo de nuestros errores también es parte. Dejar nuestro machismo es parte. Que la mujer no se victimice también es parte. Creo que es una suma de actividades y de compromisos que, empezando por nuestro granito de arena que ha formado Eddie aquí en esta comunidad del PM4R, podemos dar un puntapié inicial y algo positivo para esta comunidad. Muchas gracias, Ana. Gracias, Diego, Ricardo, por su complemento. Y estamos ahora abiertos a sus comentarios y a escuchar también cómo les ha parecido estos resultados. Ana, hola chicas. Bueno, claro, vamos, Charito. Bueno, a ver, algunos comentarios. Sí, ante todo, felicitaciones al equipo porque ha sido un tema difícil, ¿no? Cuando este proceso de investigación fue planteado,
yo me preguntaba si tendríamos la masa crítica estadísticamente válida para lograr resultados válidos, ¿no? Y me pareció muy valiente iniciar el proceso, pero aún más desafiante y valiente es terminarlo y tener un resumen como el que hemos podido disfrutar hoy. Felicitaciones por eso. También en ese proceso creo que la información es útil y es importante, pero la parte del análisis y las conclusiones y las reflexiones nos ayudan a generar más conciencia, ¿no? A confirmar esta, digamos, una realidad con la que vivimos, afrontamos cada día, pero otra cosa es tener una síntesis que nos habla de cómo la cultura y nuestras creencias también determinan comportamientos y estos resultados. Y como decía Ricardo, no solamente es el machismo cultural que viene de hombres y mujeres, sino también nosotras mismas con nuestras creencias evidenciamos en las estadísticas de cómo nos autopercibimos y este es un desafío también que tiene que ver con la victimización, ¿no? Hay algo ahí que nosotras también necesitamos trabajar e ir por todo, ¿no? Por ese tema. Pero es muy bueno, felicito las conclusiones, ¿no? Me parece importante. Es un documento que queda, que registra una realidad. Y yo más bien plantearía ahora como, sumaría un poco a los esfuerzos que se han hecho, de repente una siguiente etapa con algo de ilusión, esperando que esos resultados digamos, del análisis en ambientes de agilidad, en estos nuevos entornos de transformación, de trabajo remoto, exige otro tipo de liderazgos, en ambientes donde se espera el trabajo colaborativo para estos ambientes totalmente inciertos, cambiantes, y se espera trabajar en grupos más pequeños, participativos, colaborativos, liderazgos más inclusivos. Tal vez en este espacio encontremos el momento, ¿no?, adecuado para que un liderazgo más convocante, un liderazgo más cercano, responda a estas nuevas necesidades, ¿no? Nada, simplemente observar lo que puede pasar en este otro entorno que se presenta, que estamos evolucionando. Y bueno, reiterar mis felicitaciones al equipo, un equipo encantador, porque es un equipo de 3 chicos y 2 chicas. Muy bien, ¿no? O sea, Marco, Diego, Ricardo, Gladys y Ana, muy, muy bien. Me parece que es un lujo tener este resultado. Y a tu liderazgo, Ana, impresionada porque cómo has podido sacar de la poca información un análisis tan robusto, interesante y que refleja nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias, Charo. Por favor, hoy no tenemos moderador, así que yo modero a Carolina y después tiene Adriana levantada la mano también. Carolina, por favor. Muchas gracias. Primero, felicitarlos. Concuerdo con Charito. Realmente es un reto hacer una tipificación, sobre todo porque no muchos respondieron, ¿no? Y ahí es donde también viene quizás una recomendación de insistir para poder tener una muestra mucho más representativa, ¿no? 37 encuestas que se pudieron elaborar completamente, que las tuvieron ustedes, pueden tener un sesgo que no necesariamente contribuye a las conclusiones. Aún así, es un reto y es interesante. Lo que sí quería mencionarles es que el 37% de las encuestadas se ubicaron en áreas de gestión pública. Allí, si más no me equivoco, con ese porcentaje me viene a mí algunas variables que están subyacentes a la gestión pública per se. Una de ellas es estas relaciones institucionales de desigualdad, que se dan de manera, se hacen una normalidad y no es que exista una meritocracia
que necesariamente a una persona que no tenga los grados la va a llevar a tener puestos gerenciales porque tiene los grados. Y eso es un factor que al menos en Perú no se da. Uno puede ser máster, uno puede ser doctor, PhD, pero no necesariamente va a poder llegar a una posición de gerencia o de dirección. Hay otras variables subyacentes que definen esa posición. Y creo que sería interesante si es que tienen la oportunidad, porque estos temas son muy relevantes, porque de esta manera se pueden caracterizar, especialmente como tienen a Paraguay, Argentina, México, Colombia, Perú. Quizás ahí se puede visibilizar cuáles son esos criterios que quizás en Colombia haya mucho más oportunidad porque tienen una política que se da en el tema de instituciones públicas que permiten a la mujer tener algún tipo de espacio para poder buscar un desarrollo meritocrático y llegar a posiciones de gerencia. O quizás en otros países, ¿no? Pero en Perú tenemos el sistema de servir, pero su aplicabilidad es muy relativa. Y también existen puestos de confianza. Y los puestos de confianza son esos puestos gerenciales en la administración pública. También quería mencionarles que existen barreras de acceso. Es decir, sería interesante categorizar por edades, ¿no? Porque las mujeres menores de 40 años que tienen hijos quizás pequeños, ¿qué tan accesible es llegar a cumplir los requisitos de términos de referencia para esas posiciones de dirección? Cuando se piden 10 años consecutivos de experiencia en gerencia o dirección, en este caso de proyectos o de programas. Eso también es un criterio que no necesariamente se da en países como los nuestros, ¿no? Y esas barreras de acceso son difíciles, porque aquellas mujeres que tienen el apoyo familiar, porque son núcleos de familias que viven en un espacio, se van a trabajar, pero hay apoyo con los hijos, quizás lo puedan cumplir, pero hay mujeres que no tienen ese acceso y sería interesante también visibilizar el hecho que si son mujeres que tienen ese apoyo en su núcleo familiar o que no lo tienen. Y también existe ese rol a veces de la pareja que cuida a los hijos. Existen diferentes factores subyacentes y ahí es donde viene quizás esta observación, que más que observación, yo diría que es un elemento que puede estar contribuyendo no necesariamente de forma lineal. No es necesariamente que uno tenga una certificación PM4R que le dé la posibilidad de mejorar. Quizás es una posibilidad en el desempeño, pero no necesariamente para tener posiciones gerenciales o de dirección. Y me gustó mucho el alcance que hicieron de aquel líder, pero que no es un líder formal, el líder informal. Porque sería interesante también saber dentro de las mujeres que hemos llevado el PM4R, ¿cuántas realmente manejaron la técnica? Porque hemos integrado grupos de 4, de 5, de 6 a veces, pero de esos grupos, no necesariamente todos manejaron la técnica EMS Project. No necesariamente todos. Entonces, sería interesante
¿Cuántas mujeres realmente usan técnicas, usan la herramienta? ¿No? Porque algunos del grupo son mucho más interpretativos, mucho más de ideas, presentaciones, pero ¿cuál es ese elemento del PM4R dentro de las 7 herramientas que le da ese punto de inflexión? El manejo de la técnica. Si nosotros no manejamos la técnica, nos quedamos en el discurso. Entonces, cuando llegamos a utilizar las herramientas, tenemos que comenzar utilizando la técnica, ¿no? Y sería interesante saber realmente cuántas utilizamos, pero con una destreza que permita hacer el efecto multiplicador. Son algunos detalles que quizás puedan contribuir y felicitarles nuevamente. Excelente trabajo. Gracias. Gracias, Carolina. Aportes interesantes que seguramente podremos tener en cuenta más adelante dentro del movimiento, si como decía Charo se puede complementar. Toda profundización creo que es bienvenida y somos totalmente conscientes que con 37 encuestas no podemos decir que hay significancia, sin embargo sí creo que podemos mirar una tendencia, ¿no? Entonces muchísimas gracias por los aportes, están todos anotados, los incluiremos en nuestro documento final que entregamos a Gestum, de tal manera que más adelante nosotros mismos o otro grupo que quiera explorar y profundizar más los pueda tener en cuenta. Tengo la mano levantada de William, tenía levantada su mano, la bajó por lo que veo. Entonces vamos con Gabriela. Sí, buenas noches a todos y a todas. Saludos desde Honduras. Un gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, felicitarles por el estudio y porque motiva a analizar la parte de equidad dentro de un punto de vista como profesionales de proyectos, pero también dentro de diversos sectores. A mí me gustaría realizar una consulta relativa a la parte de políticas públicas, porque, bueno, por lo menos personalmente, una de las críticas que yo tengo con respecto a la parte del sector público, y yo trabajo en el sector público y también sé que la mayoría de quienes fuimos encuestados creo que cabemos creo que éramos del sector público, es que este tipo de estudios no se ven reflejados en políticas públicas. La mayoría, por ejemplo, de las políticas que los INAM, los Institutos Nacionales de la Mujer o ONU Mujeres promueve, yo sé que la violencia es directa, o sea, es un problema sumamente grave. Sin embargo, la parte de profesionalización, de educación, la parte de trabajo con servicio civil, por ejemplo, para lograr la parte de equidad laboral, sobre todo en el sector público, no se está dando. Entonces, mi consulta sería, ¿cómo visualizan ustedes que esto puede influir? Este primer estudio preliminar podría influir en apoyar la generación de una política pública mejorada en la parte de equidad de género. Porque no estoy diciendo que la que está en la mayoría de los países latinoamericanos está incorrecta, pero sí la considero incompleta. Sobre todo, digamos, en mi caso yo trabajo mucho con la promoción de mujeres en STEM y de eso no hay nunca nada. Y de la parte de profesionalización y de cómo podemos romper ese famoso techo de cristal, jamás hay nada, ¿verdad? Por lo menos en las que yo he leído. Entonces, agradeciendo sus comentarios y saludos desde Honduras. Bye, bye. Gracias, Gabriela. Sí, efectivamente existen las políticas, como tú bien dices, en Colombia hay una política que promueve género, aquí mismo, en Perú también, una cosa es cómo se implementan y otra, pienso yo, son los énfasis que se le dan, ¿no? Entonces, sí creo que estos, llamémoslos sondeos, por la falta justamente de rigurosidad que tienen en el desarrollo, pero sí creo que estos sondeos sientan un precedente justamente para poder tener información inicial que le dé a aquellos que hacen las políticas públicas la posibilidad
de empezar a investigar sobre la temática. Efectivamente, cuando buscábamos el marco referencial y lo ligábamos a la gestión de proyectos y el desarrollo de las mujeres en la gestión de proyectos es realmente muy poco, ¿no? O sea, tú encuentras un montón de información sobre cuál es la situación laboral de las mujeres en cada uno de los países, pero cuando quieres hacer esa diferenciación, es realmente muy poquita la información que vas encontrando, y donde se dan esas brechas, pues mucho menos, ¿no? Entonces sí creo que este tipo de sondeos pequeños, y obviamente si hubiese la posibilidad de hacer una investigación, se pueden convertir en bases para mejorar las políticas públicas en cada uno de los países donde estamos. Diego, tú estabas levantando la mano. Sí, nada más para contestar a Gaby, que igual en México existen políticas públicas de equidad de género, pero igual no se aplican como se deberían de aplicar, y a veces confunden los términos de equidad con paridad de género, que eso tampoco conlleva a realtecer, ¿no?, las capacidades que también tienen las mujeres, ¿no?, y que se pueden equiparar con las de un hombre. Incluso Carolina le dio un ejemplo de que existía el apoyo para aquellos, hombre o mujer, que fueran solteros y que tuvieran hijos. Existía la guardería para que en el horario laboral los pudieran cuidar. Pero con el cambio de la nueva administración, quitaron ese apoyo, ¿no? Y que era muy bueno porque al menos te libras de algún problema, ¿no?, en cuestión de hijos. Pero era para complementar. Muchas gracias. Ana, perdón, para complementar, en Argentina se ha dictado una ley para el tema de cuestión de género. Hay que capacitar a los funcionarios públicos de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se llama Ley Micaela. Duró una capacitación después de 2 meses. Tuvimos que rendir un examen. Esto se renueva, no es que rendiste una vez y se terminó, se va renovando, pero aparte lo que nos dio la posibilidad de asistir a talleres donde una cosa es de boca hacia afuera, y cuando vos ves el problema y la gente que lo trata, oficiales de justicia, enfermeras, directores de hospitales públicos, las mismas personas que se prestaron para ir a las charlas, fue muy duro. Digamos que a mí, yo siempre me hago la autocrítica que me sacó la barra de fútbol de adentro, si me permiten comparar un tema tan delicado con algo tan trivial. Me sacó un poco la prepotencia, y entonces a tomar distancia y a verlo desde otro ángulo. Cuando escuché el relato de los oficiales de justicia, de las enfermeras, el caso de violencia, es para realmente, no digo que sea lo mejor, pero hay que vivirlo y sentirlo, interpretarlo para poder tomar dimensión de lo que se está reclamando y lo que estamos luchando por la paridad de la mujer en los proyectos y en la vida en general, ¿no? Eso simplemente quería acotar. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, no veo más manos levantadas, no veo tampoco más comentarios en el chat, así que de mi parte no me queda más que agradecerles su atención, su presencia, especialmente a los colegas en el Perú. Estamos en el medio como de las fiestas de los feriados, y que estén hoy día acá, un viernes, pues es realmente de realzar. Así que de mi parte y del grupo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Eddie, te devuelvo la palabra. Un aplauso para Anita, por favor, que ha hecho una excelente presentación. Te agradecemos, Anita, por este trabajo que has presentado. Muestra, digamos, la seriedad con que se toma, digamos, este tipo de iniciativas, ¿no?, que son para ayudar, para poder colaborar siempre entre nosotros, cómo nos podemos, digamos, apoyar para mejorar, sobre todo en este caso, el protagonismo que tienen que tener nuestras lideresas en gestión de proyectos, ¿no? Y sobre todo ahora, en estos tiempos, al menos aquí en Perú, que se requiere mucho liderazgo. Yo creo que las
digamos, gerentes de proyectos están llamadas digamos, a tomar la iniciativa en estos momentos, ¿no? En tantos proyectos que hay, es una gran oportunidad. Más bien, agradecerles a todos por su presencia hoy día, a pesar de que, como dijo Anita, es viernes, y muchos hemos estado de 28 y 29 de julio, se han ido de repente de paseo algunos estarán todavía descansando. Agradecerles por su presencia e invitarlos para la próxima semana para una nueva sesión del PM4 Retrae. Un fuerte abrazo, amigos, un saludo para todos, así que vamos a tomando la foto de ley, y para los PM4 Repoints también, ¿no? Así que activen sus cámaras, todo lo que puedan, y nos preparamos. Por si acaso ya la próxima semana les voy a mandar una invitación, porque estoy preparando una presentación especial para ustedes, así que ya les estaré informando. ¿Listos? ¿Preparados, cámara? Acción. Un segundito. ¿Listos? Perfecto. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Anita. Buenas Feliz noches. noche, feliz fin de. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen fin de Buenas semana. noches. Gracias, doctora Anita Isabel. Buenas noches. Gusto verte, Kibux.